Mi esposa requería consentimiento verbal para todo. Yo consentí verbalmente el divorcio. Ella olvidó que el consentimiento funciona en ambos sentidos. ¿Sabes qué mató mi matrimonio? Dos palabras que nunca deberían controlar la vida de un hombre adulto: consentimiento verbal. No del tipo que estás pensando. Me refiero a necesitar permiso para existir en mi propia casa. Comenzó de manera bastante inocente. Mi esposa descubrió un podcast de relaciones sobre comunicación saludable y de repente se obsesionó con esta idea de que cada decisión, cada acción, cada respiro en nuestro hogar necesitaba un acuerdo verbal explícito. Al principio, pensé que solo intentaba mejorar nuestra relación. Vaya si estaba equivocado. La mañana en que todo comenzó, estaba preparando café como lo había hecho todos los días durante los últimos 5 años. Ella entró en la cocina y dijo: ¿pediste mi consentimiento verbal antes de usar la cafetera? Me reí, pensando que estaba bromeando. La mirada completamente seria en su rostro me dijo lo contrario. Necesito que entiendas que este es nuestro espacio compartido, continuó, sosteniendo su teléfono con un artículo sobre asociaciones conscientes. Todo lo que hacemos nos afecta mutuamente. Por lo tanto, debemos comunicar nuestras intenciones con claridad. La miré fijamente, con la taza de café a medio camino de mis labios. ¿Quieres que te pida permiso para hacer café? No es permiso. Es consentimiento verbal. Hay una diferencia. No había ninguna diferencia, pero yo todavía estaba en esa fase en la que pensaba que el compromiso significaba dejar pasar la locura. Así que le seguí el juego. ¿Puedo, por favor, beber este café que acabo de hacer? Gracias por preguntar, dijo con una sonrisa de satisfacción que debería haber sido mi primera señal de alerta. Sí, tienes mi consentimiento. En una semana, la lista creció. Consentimiento verbal para encender la televisión. Consentimiento verbal para abrir las ventanas. Consentimiento verbal para pedir comida para llevar. Consentimiento verbal para usar el baño después de las 9 de la noche porque podría despertarla. Cada solicitud debía formularse exactamente de la manera correcta, con las palabras mágicas consentimiento verbal incluidas, o me hacía empezar de nuevo. Una noche, llegué a casa del trabajo, exhausto, y me dejé caer en el sofá. Ella apareció inmediatamente desde la cocina como una especie de oficial de policía del consentimiento. Disculpa, pero, ¿pediste mi consentimiento verbal antes de sentarte en nuestros muebles compartidos? La miré, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Es un sofá. Estoy sentado en un sofá en mi propia casa. Nuestra casa, corrigió ella. Y sí, es un sofá que ambos usamos. Tu energía afecta el espacio y necesito consentir compartir esa energía. La parte racional de mi cerebro gritaba advertencias, pero la parte casada de mi cerebro todavía intentaba mantener la paz. Está bien, ¿puedo tener tu consentimiento verbal para sentarme en este sofá? Gracias por preguntar correctamente. Sí, tienes mi consentimiento. Sacó un cuaderno y de hecho anotó algo. Cuando le pregunté qué estaba escribiendo, dijo que estaba documentando nuestro progreso en la comunicación para rastrear patrones y mejoras. Para la tercera semana, necesitaba consentimiento verbal para calentar las sobras porque el ruido del microondas podría perturbar su meditación. Consentimiento verbal para revisar el correo porque pasar por su oficina en casa podría romper su concentración. Consentimiento verbal para existir en la misma habitación mientras ella leía. El punto de quiebre llegó cuando estaba enfermo con fiebre y necesitaba tomar un medicamento del botiquín del baño. Me detuvo en el pasillo. Necesito tu solicitud de consentimiento verbal para acceder al botiquín compartido. Estaba ardiendo en fiebre, apenas podía mantenerme en pie, y ella quería que realizara un ridículo ritual para conseguir una aspirina. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza. Esto no era sobre comunicación o respeto. Era sobre control. Ella había encontrado una manera de hacerme pedir permiso para todo mientras lo disfrazaba de metas de relación progresistas. Pero esto es lo que pasa con los fanáticos del control, nunca esperan que empieces a jugar según sus reglas mejor que ellos. Crean el juego pensando que son los únicos que lo entienden. La miré, con el sudor goteando por mi cara, y sonreí. ¿Sabes qué?
Tienes toda la razón. El consentimiento verbal es importante. De hecho, es tan importante que creo que deberíamos expandir el sistema. Sus ojos se iluminaron como si acabara de validar toda su existencia. ¿De verdad? ¿Finalmente estás entendiendo lo importante que es esto? Oh, lo entiendo perfectamente, dije, alcanzando el botiquín. Pero si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. A partir de mañana, también necesitaré tu consentimiento verbal para todo. Después de todo, lo justo es justo. Ella asintió con entusiasmo, sin ver en absoluto la trampa que acababa de tender. Ese es exactamente el tipo de respeto mutuo que he estado esperando. Mientras me tragaba la aspirina, ya estaba planeando mi próximo movimiento. Ella quería jugar con el consentimiento verbal. Bien, pero estaba a punto de aprender que cuando creas reglas ridículas, más vale que estés preparado para vivir tú mismo según ellas. La fiebre cedió esa noche, pero algo más también se rompió: mi paciencia, mi disposición a ser controlado, mi tolerancia a ser tratado como un niño en mi propia casa. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Pero yo estaba a punto de darle una clase magistral en su propio sistema. Y para cuando terminara, me estaría suplicando que tirara ese cuaderno y volviéramos a ser seres humanos normales. Pero la normalidad ya no estaba sobre la mesa. Ella eligió este juego, y yo iba a ganarlo. La verdadera pesadilla comenzó cuando decidió hacer público nuestro sistema de comunicación. Lo que comenzó como reglas de la casa se convirtió en su misión personal para educar al mundo sobre el consentimiento verbal adecuado, conmigo como su renuente muñeco de demostración. Nuestra primera humillación pública ocurrió en una cena con sus padres. Estábamos sentados en este agradable restaurante teniendo lo que pensé que era una conversación normal sobre los planes del fin de semana, cuando su padre me preguntó sobre el nuevo proyecto en el trabajo. Abrí la boca para responder y ella inmediatamente levantó la mano como un policía de tráfico. Espera, dijo lo suficientemente alto como para que las mesas vecinas la oyeran. ¿Pediste mi consentimiento verbal antes de compartir detalles sobre tu vida laboral que podrían afectar nuestra planificación doméstica? Toda la mesa se quedó en silencio. El tenedor de su madre se detuvo a medio camino de su boca. Su padre parecía estar tratando de resolver un problema de matemáticas. Sentí que mi cara ardía de vergüenza. Lo siento, ¿qué? Preguntó finalmente su padre. Hemos implementado un sistema de comunicación en el que pedimos consentimiento verbal antes de hacer declaraciones que impacten nuestra vida compartida, explicó ella, sacando su teléfono para mostrarles el mismo artículo con el que había estado obsesionada. Se trata de respeto y de una asociación consciente. Miré alrededor del restaurante, notando que otros comensales comenzaban a mirar. Este era mi momento para seguirle el juego o trazar una línea en la arena. Mi antiguo yo habría murmurado alguna disculpa y pedido permiso como un perro entrenado, pero la fiebre había quemado mi paciencia para esta tontería. ¿Sabes qué? Dije, dejando mi vaso de agua. Tienes toda la razón. ¿Puedo, por favor, tener tu consentimiento verbal para responder a la pregunta de tu padre sobre mi propio trabajo? El sarcasmo era lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo, pero ella no lo captó en absoluto. Gracias por preguntar correctamente. Sí, tienes mi consentimiento. Sus padres intercambiaron miradas que lo decían todo. Su madre de hecho susurró, ¿qué está pasando? A su padre, quien simplemente sacudió la cabeza con incredulidad. Pero ella apenas estaba comenzando. Durante toda la cena, me interrumpió 6 veces más. Consentimiento verbal para no estar de acuerdo con su opinión sobre el servicio del restaurante. Consentimiento verbal para sugerir que compartiéramos el postre. Consentimiento verbal para mencionar que podríamos llegar tarde a casa debido al tráfico. Al final de la noche, sus propios padres la miraban como si hubiera perdido la cabeza. Cuando llegamos al coche, su madre la apartó y escuché fragmentos de su conversación. Cariño, eso fue inusual. ¿Te sientes bien? Me siento empoderada, mamá. Finalmente estoy en una relación donde se prioriza la comunicación. Eso no fue comunicación, cariño. Eso fue. Ni siquiera sé qué fue eso. El trayecto a casa fue tenso.
Ella estaba enojada porque sus padres no entendían nuestro enfoque progresista del matrimonio. Yo estaba enojado porque me había convertido en un acto de circo para su entretenimiento. Pero el verdadero punto de quiebre llegó el fin de semana siguiente en una barbacoa con mis amigos. Estos son tipos que conozco desde hace años. Gente que me respeta, que me ve como alguien que tiene su vida en orden, o al menos solían hacerlo. Estábamos de pie alrededor de la parrilla hablando de deportes cuando ella apareció a mi lado como una especie de ejecutora del consentimiento. Disculpen, dijo al grupo. Necesito que solicite consentimiento verbal antes de expresar opiniones sobre el partido de anoche, ya que su estado de ánimo sobre los deportes afecta nuestro ambiente hogareño. Toda la conversación murió. 5 hombres adultos se quedaron allí mirándola, luego a mí, esperando ver cómo respondería. Este era el momento que definiría cómo me verían por el resto de nuestra amistad. Mi amigo Jaque, que nunca ha sido de los que se guardan sus opiniones, rompió el silencio. Acaba de pedirte que pidas permiso para hablar de fútbol. No es permiso, corrigió ella. Es consentimiento verbal. Hay una diferencia. No, dijo Jaque lentamente. Realmente no la hay. Podía sentir el respeto drenándose de sus ojos mientras me miraban. Estos eran hombres que siempre me habían visto como un igual, alguien que podía defenderse en cualquier conversación. Ahora estaba allí de pie como un niño que necesitaba el permiso de mamá para hablar. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir de nuevo. Estoy documentando la resistencia a los patrones de comunicación saludables, anunció al grupo. Es fascinante lo amenazadas que se sienten las personas cuando se les pide que consideren las necesidades emocionales de su pareja. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. No exactamente ira, sino claridad. Una comprensión cristalina de lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Esto no era sobre comunicación, ni respeto, ni compañerismo. Era sobre poder. Había encontrado una manera de disminuirme frente a todos los que me importaban, y estaba disfrutando cada segundo. Respiré hondo y sonreí a mis amigos. ¿Saben qué, chicos? Tiene toda la razón. El consentimiento verbal es increíblemente importante. De hecho, es tan importante que creo que todos deberían experimentarlo. Ella me sonrió radiante, pensando que finalmente estaba abrazando su sistema públicamente. Así que, continué, volviéndome hacia ella con esa misma sonrisa, necesito tu consentimiento verbal para seguir de pie en este patio trasero, ya que tu presencia aquí afecta la dinámica social de mis amistades. Su sonrisa vaciló ligeramente. Así no es como funciona. Oh, pero sí funciona, dije, manteniendo mi voz perfectamente tranquila y razonable. Si necesito tu consentimiento para expresar opiniones porque afectan nuestro ambiente hogareño, entonces seguramente tú necesitas mi consentimiento para participar en mis reuniones sociales, ya que tu comportamiento aquí definitivamente afecta nuestra dinámica de relación. Los chicos comenzaron a sonreír al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Jaque de hecho se echó a reír. Y ya que estamos en esto, continué, necesitaré tu consentimiento verbal para respirar el mismo aire que tú, ya que compartir oxígeno podría considerarse un acto íntimo que requiere un acuerdo mutuo. Su cara se puso roja. Estás siendo ridículo. Estoy siendo consistente, respondí. Estas son tus reglas. Solo me aseguro de que se apliquen por igual a ambos. Metió su cuaderno de nuevo en su bolso y se marchó furiosa hacia la casa. Los chicos estallaron en carcajadas y comenzaron a darme palmaditas en la espalda. Amigo, dijo Jaque. ¿Qué diablos fue eso? Eso, dije, viéndola desaparecer por la puerta corredera, fue mi esposa aprendiendo que cuando creas un juego, más vale que estés preparado para jugar según tus propias reglas. Pero sabía que esto era solo el principio. Ella había escalado llevando nuestra locura privada al público, tratando de humillarme frente a las personas cuyas opiniones más me importaban. Había cruzado una línea que no podía descruzarse. Ahora era mi turno de escalar. Y a diferencia de ella, no iba a parar hasta que uno de nosotros se rindiera por completo. Los guantes se quitaron el lunes después de la barbacoa. Si ella quería jugar al juego del consentimiento verbal, iba a mostrarle cómo se veía cuando alguien realmente seguía sus reglas al pie de la letra. Comencé incluso antes de que ella se despertara.
Cuando su alarma sonó a las 6:30, yo ya estaba de pie junto a la cama con una taza de café y una sonrisa. Buenos días, dije alegremente. Necesito tu consentimiento verbal para compartir este espacio del dormitorio mientras estás en transición del sueño a la vigilia. Ella parpadeó, todavía medio dormida. ¿Qué? Consentimiento verbal, repetí pacientemente. Tu presencia en esta habitación afecta mi rutina matutina, y según nuestro sistema de comunicación, necesito tu acuerdo explícito para coexistir en este espacio compartido. Se sentó, frotándose los ojos. Eso no es. Estás tergiversando el concepto. Lo estoy aplicando consistentemente, corregí. ¿Puedo, por favor, tener tu consentimiento verbal para permanecer en esta habitación mientras te vistes? El que te cambies de ropa podría afectar mi estado emocional, y necesito consentir presenciar esa vulnerabilidad. Me miró fijamente durante un largo momento, luego se levantó de la cama y se dirigió al baño. La seguí a una distancia respetuosa. También necesitaré tu consentimiento verbal para usar el pasillo mientras caminas hacia el baño, le grité. Nuestros caminos podrían cruzarse, y eso requiere un acuerdo mutuo. Cerró la puerta del baño de un portazo. Me quedé afuera y llamé suavemente. Una cosa más, dije a través de la puerta. Necesito tu consentimiento verbal para escuchar los sonidos de tu rutina matutina. El agua corriendo, por ejemplo, crea una experiencia auditiva con la que probablemente debería estar de acuerdo antes de que afecte mi entorno sensorial. ¿Estás loco?, gritó desde adentro. Estoy siendo minucioso, respondí. Me enseñaste que cada acción requiere consideración y consentimiento. Solo me aseguro de que ambos estemos protegidos por el sistema que creaste. Cuando salió del baño, la estaba esperando con mi cuaderno, igual que el suyo. Necesito tu consentimiento verbal para documentar nuestros patrones de comunicación, dije, con el bolígrafo listo. Después de todo, si este sistema está funcionando, ambos deberíamos estar siguiendo nuestro progreso. Intentó pasar a mi lado, pero levanté la mano de la misma manera que ella siempre lo hacía. Espera, dije. ¿Pediste mi consentimiento verbal antes de moverte por este pasillo? Tu movimiento afecta la circulación del aire y la dinámica espacial. Basta, dijo, pero su voz era menos segura de lo habitual. No puedo parar, respondí razonablemente. Dijiste que así es como funcionan las relaciones saludables. ¿Estás diciendo que no quieres una relación saludable? En el desayuno, realmente encontré mi ritmo. Ella alcanzó el jugo de naranja y yo carraspeé. Consentimiento verbal para consumir bebidas que ambos podríamos querer más tarde. Sirvió el jugo de todos modos. Hice una nota en mi cuaderno. Documentando el consumo no consentido de bebidas, dije en voz alta mientras escribía. Este es exactamente el tipo de patrón que necesitamos rastrear. Dejó el vaso de un golpe. Esto es ridículo. Tienes razón, estuve de acuerdo. Es ridículo, pero es tu sistema. ¿Puedo, por favor, tener tu consentimiento verbal para señalar que acabas de consumir jugo sin preguntar si yo quería un poco primero? Esa decisión afecta nuestros recursos compartidos. Para cuando se fue a trabajar, había solicitado consentimiento verbal para 17 actividades diferentes, desde respirar cerca de ella hasta caminar a un ritmo que pudiera hacerla sentir apurada. Documenté cada interacción en mi cuaderno usando las mismas frases que ella siempre usaba. Pero la verdadera obra maestra llegó esa noche. Entró por la puerta, claramente agotada de lidiar con su propia medicina todo el día, y yo la estaba esperando con una sonrisa y mi cuaderno. Bienvenida a casa, dije cálidamente. Necesito tu consentimiento verbal para saludarte, ya que tu estado emocional después del trabajo afecta toda nuestra dinámica de la noche. Dejó caer su bolso y me miró fijamente. ¿Qué te pasa? No me pasa nada, dije, todavía sonriendo. Solo estoy implementando el sistema de comunicación que me enseñaste. ¿Puedo, por favor, tener tu consentimiento verbal para existir en la misma habitación que tú mientras te relajas de tu día de trabajo? Intentó caminar hacia la cocina, pero le bloqueé suavemente el paso. También necesito tu consentimiento verbal para permitirte el acceso a nuestro espacio de cocina compartido, continué. Tu presencia allí afecta mis planes para la cena,
y necesito estar de acuerdo en compartir ese entorno. Muévete, dijo. Pero había algo diferente en su voz. Menos certeza, más frustración. Estaré feliz de moverme, respondí. Pero primero, necesito tu consentimiento verbal para hacerme a un lado. Mi movimiento afecta la dinámica espacial de este pasillo, y eso requiere tu acuerdo. Se quedó allí durante un minuto completo, solo mirándome. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de averiguar cómo responder sin admitir que su propio sistema era una locura. Bien, dijo finalmente. Tienes mi consentimiento para moverte. Gracias, dije, haciéndome a un lado. ¿Y puedo, por favor, tener tu consentimiento verbal para observar tus actividades en la cocina? Tu cocina afecta el olor y la temperatura de nuestro espacio vital compartido. Abrió el refrigerador, tomó un yogur y se giró para enfrentarme. Ya entendí tu punto, dijo. ¿Puedes parar ahora? ¿Qué punto? Pregunté inocentemente. Solo estoy siguiendo el sistema de comunicación que implementaste. De hecho, creo que deberíamos expandirlo aún más. Necesito tu consentimiento verbal para dormir en la misma cama esta noche, ya que tu presencia afecta la calidad de mi sueño. Su rostro se puso pálido. ¿No hablas en serio? Hablo completamente en serio, dije. Si vamos a hacer esto, debemos hacerlo bien. También necesito tu consentimiento verbal para soñar, ya que mis pensamientos subconscientes podrían afectar la energía en nuestro dormitorio compartido. Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. No puedes controlar tus sueños. Exactamente, dije, haciendo otra nota en mi cuaderno. Por eso todo este sistema es completamente ridículo. Pero es tu sistema, así que lo vamos a seguir perfectamente. Esa noche, le pedí su consentimiento verbal para apagar las luces, para ajustar mi almohada, para respirar a un ritmo normal en lugar de contener la respiración para que mi respiración no perturbara su sueño. Cada solicitud fue documentada en mi cuaderno con el mismo cuidado meticuloso que ella había mostrado con el suyo. A medianoche, estaba llorando de pura frustración. Por favor, para allá, suplicó. Esto es una locura. No puedo parar, dije con calma. Me enseñaste que parar sería una falta de respeto a nuestro sistema de comunicación, a menos que estés diciendo que el sistema en sí es defectuoso. Se apartó de mí, cubriéndose la cabeza con las sábanas, pero podía oír sus sollozos, y supe que finalmente estaba empezando a entender lo que nos había hecho. A la mañana siguiente, me desperté antes de su alarma y estaba listo con mi cuaderno. Buenos días, dije alegremente. Necesito tu consentimiento verbal para presenciar tu despertar. Tu transición del sueño afecta mi percepción del día que tenemos por delante. Me miró con ojos exhaustos y supe que estaba ganando. Pero también sabía que aún no estaba lista para rendirse. Esto era solo el comienzo de su educación sobre las consecuencias de sus propias reglas. La pregunta era, ¿cuánto tiempo tardaría en admitir que su sistema estaba diseñado para controlarme, no para mejorar nuestra comunicación? ¿Y qué estaría dispuesta a sacrificar para que se detuviera? 3 días después de mi aplicación perfecta de su sistema, finalmente se quebró. Sucedió por algo tan simple como el café de la mañana, que se había convertido en un proceso de negociación de 15 minutos bajo las nuevas reglas. Estaba de pie en la cocina sosteniendo la cafetera, pidiendo su consentimiento verbal para verter líquido en una taza que podría crear vapor que podría afectar el nivel de humedad en nuestro espacio de respiración compartido. Cuando explotó, «¡Basta!», gritó, golpeando la encimera con la mano. «Esto es completamente una locura». Levanté la vista de mi cuaderno, con el bolígrafo preparado para documentar su arrebato. Necesito tu consentimiento verbal para responder a tu voz elevada, ya que tu estado emocional afecta mis niveles de estrés. Me arrebató el cuaderno de las manos y lo arrojó al otro lado de la cocina. «Basta con el cuaderno. Basta con el consentimiento. Basta con todo». Caminé tranquilamente para recuperar mi cuaderno, comprobando si había daños. La violencia hacia nuestras herramientas de documentación de la comunicación requiere una discusión, dije. Este parece un patrón que deberíamos rastrear. Fue entonces cuando lo dijo. La cosa que reveló todo lo que había sospechado pero no podía probar. «No lo entiendes», gritó.
Se supone que este sistema no se aplica a mí. Es para ti. Los hombres necesitan aprender a pedir permiso en lugar de simplemente tomar lo que quieren. Dejé de escribir y la miré lentamente. Disculpa. Su cara se puso roja al darse cuenta de lo que acababa de admitir, pero estaba demasiado enojada para echarse atrás ahora. Así es, continuó, con la voz cada vez más aguda. Todo esto se trata de enseñarte algo de respeto. Caminas por esta casa como si fueras el dueño de todo, tomando decisiones sin considerar cómo me afectan. El sistema de consentimiento verbal se suponía que te haría pensar antes de actuar. Dejé mi cuaderno con cuidado y crucé los brazos. Así que esto nunca fue sobre comunicación mutua. No, se trataba de que aprendieras tu lugar en esta relación. Ahí estaba. La verdad que había estado esperando. No había creado un sistema de comunicación. Había creado un sistema de control diseñado específicamente para disminuirme mientras se eximía a sí misma de cualquier consecuencia. Caminé hacia la cafetera, me serví una taza y tomé un sorbo largo y lento mientras ella permanecía allí respirando agitadamente, esperando mi respuesta. ¿Sabes qué es lo interesante de eso? Dije finalmente. Acabas de admitir que todo tu sistema se basa en la suposición de que soy inherentemente irrespetuoso y necesito ser entrenado como un perro. Eso no es lo que dije. Eso es exactamente lo que dijiste, respondí con calma. Dijiste, los hombres necesitan aprender a pedir permiso en lugar de tomar lo que quieren. Dijiste que necesito aprender mi lugar. Dijiste que el sistema fue diseñado específicamente para controlar mi comportamiento mientras te daba a ti total libertad para hacer lo que quisieras. Comenzó a retractarse de inmediato. Quise decir que ambos debemos ser más considerados. No, la interrumpí. Quisiste decir exactamente lo que dijiste. Esto nunca fue sobre comunicación o respeto o compañerismo. Se trataba de que tú decidieras que necesitaba que me pusieran en mi lugar y encontraste una manera socialmente aceptable de hacerlo. Caminé más allá de ella hacia la sala de estar y ella me siguió, todavía tratando de justificarse. Estás tergiversando mis palabras. Solo creo que en las relaciones debería haber más consideración. Me di la vuelta para enfrentarla. La consideración va en ambos sentidos. Pero tu sistema nunca se aplicó a ti, ¿verdad? Nunca pediste mi consentimiento antes de implementarlo. Nunca pediste mi consentimiento antes de avergonzarme frente a nuestros amigos y familiares. Nunca pediste mi consentimiento antes de convertir nuestra casa en una especie de experimento psicológico. Abrió la boca para discutir, pero levanté la mano. No he terminado, dije, y algo en mi voz la hizo retroceder. ¿Quieres hablar de tomar cosas sin permiso? Me quitaste mi dignidad. Me quitaste mi comodidad en mi propia casa. Me quitaste el respeto de mis amigos. Y lo hiciste todo mientras me sermoneabas sobre el consentimiento. Estaba tratando de mejorar nuestra relación. Estabas tratando de controlarme, corregí. Y la parte realmente patética es que pensaste que no me daría cuenta. Pensaste que podías disfrazar tus problemas de control como metas de relación progresistas y yo simplemente lo aceptaría para siempre. Estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración de alguien cuya manipulación había sido expuesta y desmantelada. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Vas a seguir haciéndome miserable con mi propio sistema? La miré durante un largo momento. Esta mujer con la que me había casado, esta persona en la que había confiado mi vida y mi futuro. Había tomado esa confianza y la había convertido en un arma contra mí, todo mientras se convencía a sí misma de que estaba haciendo algo noble. No, dije en voz baja. No voy a seguir jugando tu juego. Los juegos son para niños y estoy harto de que me traten como a un niño en mi propia casa. ¿Qué significa eso? Caminé hacia la mesa de café y recogí su cuaderno original, en el que había estado documentando mi progreso en la comunicación durante semanas. Lo levanté para que pudiera verlo claramente. Significa que esto se acaba ahora. Todo. El sistema de consentimiento verbal, la documentación, la humillación pública, los juegos de control, todo se detiene hoy. No puedes simplemente decidir eso unilateralmente. La ironía de esa declaración nos golpeó a ambos al mismo tiempo.
Estaba exigiendo una toma de decisiones mutua sobre el fin de un sistema que había implementado unilateralmente para controlar mi toma de decisiones. Me reí, pero no había humor en ello. Mírame. Caminé hacia la chimenea, encendí el gas y dejé caer su cuaderno en las llamas. Luego volví a la cocina, tomé mi cuaderno y lo traje para agregarlo al fuego. ¿Qué estás haciendo?, gritó. Estoy quemando la evidencia del periodo más ridículo de nuestro matrimonio, dije, viendo las páginas curvarse y ennegrecerse. Y te estoy haciendo una promesa. Si alguna vez, y quiero decir alguna vez, intentas implementar otro sistema de control disfrazado de mejora de la relación, no pasaré 3 días demostrando lo ridículo que es. Pasaré 3 minutos haciendo mis maletas. Se quedó allí viendo cómo su preciosa documentación se convertía en cenizas, y pude verla tratando de procesar lo que acababa de suceder. Durante semanas, había tenido todo el poder en nuestra relación. Había establecido las reglas, hecho cumplir las reglas y se había eximido de las reglas. Y en menos de 5 minutos, le había quitado todo ese poder y lo había quemado. Esta conversación ha terminado, dije, apartándome de la chimenea. Y también tu pequeño experimento de control doméstico. Vamos a volver a ser adultos que se tratan con respeto real, no con esta tontería performativa que creaste. Mientras caminaba hacia las escaleras, me llamó. ¿A dónde vas? Me detuve y la miré, todavía de pie junto a la chimenea donde su sistema de control acababa de hacerse humo. Voy a darme una ducha, dije. Y no estoy pidiendo tu permiso. La paz duró exactamente 4 días. Luego cometió el error que lo terminó todo. Esperó hasta que me sintiera cómodo de nuevo, hasta que pensé que habíamos superado su experimento de control. Luego, en nuestra cena mensual con ambos grupos de padres, intentó resucitar su sistema de consentimiento verbal una vez más. Estábamos sentados alrededor de la mesa en este restaurante de lujo. Todos pasándolo bien cuando mi padre comenzó a contar una historia sobre su viaje de pesca. Me estaba riendo junto con todos los demás cuando de repente me puso la mano en el brazo. Necesito que pidas mi consentimiento verbal antes de reír, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que la mesa lo oyera. Tu reacción afecta la dinámica social. Toda la mesa se quedó en silencio. Nuestras 2 madres se detuvieron a mitad de conversación. La historia de mi padre murió en su garganta. Todos nos miraban fijamente, esperando ver qué pasaría después. Pero en lugar de ira, sentí algo completamente diferente. Claridad. Una perfecta y cristalina comprensión de lo que tenía que suceder a continuación. Me levanté lentamente, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación de voz. Lo puse sobre la mesa donde todos pudieran verlo. En realidad, dije, con la voz tranquila y clara. Necesito que todos aquí sean testigos de algo importante. Necesito pedirle a mi esposa su consentimiento verbal. Sus ojos se iluminaron, pensando que finalmente estaba abrazando su sistema públicamente. Por supuesto, dijo con esa sonrisa de satisfacción. ¿Para qué necesitas consentimiento? Miré alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con cada persona allí. Nuestros 2 padres. Viendo este momento que definiría el resto de nuestras vidas. Necesito tu consentimiento verbal, dije lentamente, para solicitar el divorcio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero. ¿Qué acabas de decir?, susurró. Me escuchaste correctamente, respondí, manteniendo mi voz firme y profesional. Estoy solicitando tu consentimiento verbal para poner fin a nuestro matrimonio. Después de todo, esta decisión nos afecta a ambos y, según tu sistema, necesito tu acuerdo explícito antes de tomar cualquier medida que afecte nuestra vida compartida. Su madre jadeó. A mi padre se le cayó el tenedor. Todos en la mesa estaban congelados, viendo cómo se desarrollaba este momento surrealista. No puedes hablar en serio, tartamudeó. Hablo completamente en serio, dije. Este es tu sistema. Necesito consentimiento verbal para todo lo que te afecta, ¿verdad? Bueno, el divorcio definitivamente te afecta, así que estoy siguiendo tus reglas perfectamente. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un sobre Manila, poniéndolo sobre la mesa junto a mi teléfono.
Estos son los papeles, continué. Los hice preparar esta semana, pero no puedo proceder sin tu consentimiento verbal porque eso sería una falta de respeto al sistema de comunicación que creaste. Estaba temblando ahora, buscando apoyo en la mesa, pero todos estaban demasiado sorprendidos para hablar. Esto es una locura, dijo finalmente. Estás usando mi propio sistema en mi contra. Estoy usando tu sistema exactamente como fue diseñado, corregí. Me enseñaste que cada decisión requiere consentimiento. Me enseñaste que las acciones que afectan los espacios compartidos necesitan acuerdo. Me enseñaste que la comunicación debe ser explícita y documentada. Hice un gesto hacia mi teléfono, que seguía grabando. Todo esto está documentado, tal como querías. Así que necesito tu respuesta. Tengo tu consentimiento verbal para proceder con el divorcio. No. Gritó. Obviamente no. Asentí e hice una nota en mi servilleta. ¿Documentando la negación del consentimiento? Dije en voz alta. Pero aquí está lo interesante de tu sistema. En realidad, nunca pediste mi consentimiento cuando lo implementaste, ¿verdad? La mesa estaba tan silenciosa que se podía oír el ruido de la cocina desde el fondo del restaurante. Nunca pediste mi consentimiento para avergonzarme en público. Nunca pediste mi consentimiento para documentar mi comportamiento como una rata de laboratorio. Nunca pediste mi consentimiento para tratarme como un niño que necesita permiso para existir en su propia casa. Recogí el sobre y me levanté. Así que, aunque aprecio que me hayas enseñado sobre la importancia del consentimiento, he decidido aplicar algunos de los principios que te perdiste. Como el principio que dice que no necesito el permiso de nadie para abandonar una situación que es perjudicial para mí. Miré alrededor de la mesa una vez más. Quiero que todos aquí entiendan algo. Esto no es por ira o venganza. Esto es por respeto. Respeto real, no del tipo performativo que viene con cuadernos y permisos. Me volví hacia ella, con las lágrimas corriendo por su rostro. Puedes quedarte con tu sistema de consentimiento verbal, dije, pero tendrás que encontrar a alguien más con quien practicarlo. Dejé el sobre en la mesa, recogí mi teléfono y detuve la grabación. La cena corre por mi cuenta, les dije a los rostros conmocionados alrededor de la mesa. Considérenlo mi contribución final a esta reunión familiar. Mientras me alejaba, la oí gritar mi nombre, pero no me di la vuelta. Detrás de mí, ambas familias intentaban procesar lo que acababan de presenciar. El desmantelamiento completo de un matrimonio, documentado y presenciado usando el mismo sistema que ella había creado para controlarme. La ironía era perfecta. Ella había querido consentimiento verbal para todo. Y yo le había dado exactamente eso, una solicitud clara, documentada y presenciada que exponía toda la farsa por lo que realmente era. Para cuando llegué a mi coche, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. Libre de la constante búsqueda de permisos. Libre de la documentación y el control. Libre de fingir que la manipulación era comunicación. Ella me enseñó sobre el consentimiento. De acuerdo. Me enseñó que nunca tuve que consentir ser disminuido, controlado o tratado con algo menos que un respeto genuino. La grabación sería útil para los procedimientos de divorcio, pero lo más importante, me recordaría no volver a aceptar ese tipo de tratamiento nunca más. El divorcio se finalizó 3 meses después. Inicialmente se opuso, alegando que yo estaba siendo emocionalmente abusivo al usar su propio sistema en su contra. Su abogado rápidamente abandonó ese ángulo cuando reproduje la grabación de la cena en el restaurante. La audiencia final fue una obra maestra de ironía. Se sentó frente a mí en esa sala del tribunal tratando de explicarle al juez por qué su sistema de consentimiento verbal era razonable y por qué mi respuesta a él fue extrema. Su señoría, dijo. Simplemente estaba tratando de mejorar nuestros patrones de comunicación. Él lo convirtió en algo vengativo y cruel. La jueza, una mujer de unos 60 años que probablemente había visto todas las tácticas de manipulación del libro, miró las pruebas que presenté, los cuadernos, las grabaciones, los testimonios de familiares y amigos que habían presenciado sus tácticas de humillación pública. Déjeme entender esto correctamente, dijo la jueza. Usted implementó un sistema en el que su esposo necesitaba su permiso verbal para actividades diarias básicas en su propia casa.
No era permiso, su señoría. Era consentimiento para decisiones compartidas. Incluyendo el consentimiento para usar el baño después de las 9 de la noche. El rostro de mi ex esposa se puso rojo. Eso era por consideración a mi horario de sueño. Y consentimiento para sentarse en los muebles de su propia sala de estar. Nuestra sala de estar, su señoría. La jueza pasó más páginas. Consentimiento para expresar opiniones sobre deportes porque su estado de ánimo podría afectar el ambiente del hogar. Silencio. Señora Johnson, continuó la jueza. Lo que usted ha descrito no es una mejora de la comunicación. Es un patrón sistemático de control disfrazado de gestión de relaciones progresista. Mi abogado se reclinó con una sonrisa satisfecha. Habíamos preparado este momento cuidadosamente. Su señoría, dije cuando se me pidió que hablara. Quiero dejar algo claro. No odio a mi exesposa. Siento lástima por ella. Confundió el control con el amor, la manipulación con la comunicación. El sistema de consentimiento verbal no se trataba de respeto. Se trataba de poder. Saqué mi última pieza de evidencia, una carta que le había escrito a su hermana, descubierta durante la fase de recopilación de pruebas. En esta carta, declara explícitamente que diseñó el sistema para ponerme en mi lugar y enseñarme algo de humildad. Nunca tuvo la intención de que fuera mutuo. Nunca tuvo la intención de mejorar nuestra relación. Tenía la intención de disminuirme. La jueza leyó la carta en silencio, su expresión cada vez más severa con cada línea. Señora Johnson, dijo finalmente. ¿Es esta su letra? Sí, pero fue sacada de contexto. El contexto parece bastante claro, interrumpió la jueza. Usted creó deliberadamente un sistema diseñado para humillar y controlar a su esposo mientras se eximía a sí misma de cualquier tratamiento recíproco. Intentó discutir, pero la evidencia era abrumadora. El divorcio fue concedido con una severa advertencia de la jueza sobre el uso de las relaciones como plataformas para experimentos de control. Al salir de ese tribunal, sentí algo que no había experimentado en más de un año. Libertad total. Sin cuadernos de los que preocuparse. Sin permisos para actividades humanas básicas. Sin caminar con pies de plomo alrededor de alguien que había convertido el matrimonio en un experimento de psicología. 6 meses después, me la encontré en una cafetería. Se veía diferente, más pequeña, de alguna manera menos segura. Cuando me vio, dudó, luego se acercó. ¿Podemos hablar?, preguntó. Claro, dije. Pero debo advertirte, no estoy pidiendo permiso a nadie para tener esta conversación. De hecho, sonrió ante eso, lo que me sorprendió. Quería disculparme, dijo. No por el divorcio. Eso probablemente era inevitable. Sino por lo que te hice pasar. Mi terapeuta me ayudó a entender que estaba tratando de controlarte porque me sentía impotente en otras áreas de mi vida. Estudié su rostro, buscando signos de manipulación, pero parecía genuinamente diferente. Lo aprecio, dije. Pero entender por qué alguien te lastima no borra el dolor. Lo sé, asintió. Solo quería que supieras que aprendí algo de todo esto. El respeto real no se trata de hacer que alguien pida permiso para existir. Se trata de confiar en que tomarán buenas decisiones y apoyarlos cuando no lo hagan. Hablamos durante unos minutos más y luego se fue. Sin drama, sin intentos de reconciliación, sin tácticas de manipulación, solo 2 personas que habían aprendido duras lecciones sobre lo que las relaciones deberían y no deberían ser. Hoy en día, estoy saliendo con alguien nuevo. Alguien que entiende que la asociación significa respeto mutuo, no vigilancia mutua. Alguien que sabe la diferencia entre consideración y control. Y la mejor parte, nunca hemos necesitado un solo cuaderno para descubrir cómo tratarnos con dignidad. El experimento del consentimiento verbal me enseñó algo valioso. Cuando alguien te muestra quién es realmente a través de sus acciones, créeles a la primera. No esperes la explicación, la justificación o la disculpa. Mi ex esposa me mostró que era alguien que disfrazaría el control como comunicación, la manipulación como amor y la dominación como pensamiento progresista. Elegí creer lo que me mostró en lugar de lo que dijo. Esa elección me devolvió la vida.
Algunas personas necesitan permiso para vivir sus vidas. Otras solo necesitan la sabiduría para reconocer cuando es el momento de dejar de pedirlo. Aprendí a ser el segundo tipo de persona y nunca he mirado atrás.